Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Doy muchas gracias a Dios porque nos permite vernos otra vez, nos permite reunirnos otra vez. Hace una semana yo estaba con mi familia en Reynosa y doy gracias a Dios porque me permitió tener un tiempo muy especial con ellos. Fue un tiempo de estar con ellos, pero también de trabajo. Hubo una visita de hermanos precisamente norteamericanos y gracias a Dios, Dios está proveyendo para seguir construyendo, ampliando más el templo de Dios para utilizarlo para su obra. Y ahí me tocó echar palazos, mezcla, traducir. Entonces me doy gracias a Dios porque también me permitió eso y también porque me permitió ver a mi sobrina, a mis hermanos y a la familia de mi familia en Cristo ahí en Luz Divina. Doy gracias a Dios por ello y porque hoy me permite estar otra vez con ustedes. Y ustedes también son mi familia y sobre todo porque es un día especial en el que la semana pasada fue un día especial, pero seguimos todavía celebrando, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y ese es el motivo de nuestra reunión. Hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios 15 y vamos a leer del 12 al 17. Primera de Corintios 15, del 12 al 17. Y les pido, por respeto al Dios de la palabra, que nos pongamos sobre nuestros pies, los que podamos, para poder introducirnos en este pasaje donde va a estar la meditación de esta tarde, perdón. ¿Estamos listos? ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios, vamos a leerlos juntos. Dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vamos a orar. Señor Jesucristo, hoy vamos a meditar en tu palabra. Te rogamos que se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y Señor, que no solamente lo tengamos como dato histórico, sino también que sea vivencial, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo controle en este tiempo nuestras vidas y que no haya ninguna distracción por escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En una ocasión le preguntaron a una pareja que cumplía 25 años de feliz matrimonio. Hermanos, ¿cuántos años cumplen ustedes de matrimonio, hermano? Ángel. 27. Hermana Trini. 47. Ok, ustedes se van a sentir identificados con esto. Dice que le preguntaron precisamente a una pareja que festejaba 25 años de matrimonio, ¿cómo les había parecido todo este tiempo juntos? Y para lo que el esposo contestó, han sido como 5 minutos. Y todos pensaron, ay, pues qué bonito, se le pasó muy rápido, ¿no? Y después agregó, han sido como 5 minutos, pero debajo del agua. Entonces, ese es un chiste porque sin duda 25 años de aniversario es un sinónimo de aniversario, de felicidad, pero también es una muestra de fidelidad de Dios en el matrimonio. Pero nadie mejor sabe que los esposos, los que están casados, que ya tienen 40 y tantos años, 25 años, incluso estadísticas dicen que después de los 3 años ya empiezan las complicaciones en el matrimonio. Pero nadie mejor que esta pareja para expresar y decir lo fácil o lo difícil que han sido estos años en el matrimonio. Y hermanos, de la misma manera, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo implica muchas cosas. No solamente es un día, sino
implica muchas circunstancias, muchas situaciones y tiene muchos significados. Y precisamente la semana pasada acabamos de pasar la Semana Mayor, que le decimos, ¿no? Y vemos cómo en nuestro país, a pesar de que vivimos en un país, se puede decir, cristiano, ¿verdad? Sobre todo por la cuestión católica, hacen muchas conmemoraciones, incluso aquí en México se transmite una representación de la crucifixión del Señor Jesucristo. Incluso estaba viendo que en Taxco también lo hacen de otra manera, se flagelan ellos, se torturan. Y es claro, hermanos, que a pesar de que celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, muchas personas, incluso nosotros en algún momento, no sabemos qué es el significado real de este sacrificio. No conocemos toda la magnitud que implica, como en este caso del matrimonio, 25 años, que no solamente es un día, sino todo lo que implica, todas las dificultades que tuvieron que suceder para que este matrimonio se mantuviera firme, y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que implica para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las formas en que podemos ver cómo nuestra sociedad, en nuestro México, incluso muchos de nosotros caímos en esto, es estos conceptos o estas filosofías que los cristianos todavía, cristianos entre comillas, creen. Y me encontré esto, miren lo que dicen, ustedes van a identificar quién dice esto. Dice la frase extra excelsum nulla salus, significa fuera de la iglesia no hay salvación. Y esta es una frase de Cipriano de Cartago, es un obispo en el siglo III, y precisamente es un dogma católico que básicamente dice que absolutamente nadie puede ser salvo de toda criatura humana que está sujeta, o solamente las que están sujetas al romano pontífice. Entonces es claro que no han entendido tristemente los significados de la resurrección. Podemos hacer circo, maroma y teatro, podemos hacerlo la representación, pero de nada nos sirve porque no hemos entendido el significado. Otro concepto, hermanos, es el siguiente. Dice, Jesucristo nos salva de nuestros pecados. 1 Pedro 2:21. Pero dice, pero si seguimos sus enseñanzas, gracias a la expiación de sus pecados puede ser perdonados y se arrepiente sinceramente. Y esto, lamentablemente y tristemente, lo dicen los mormones. Ellos todavía continúan con la ley. Dicen que Jesús es el perdón de nuestros pecados, pero si seguimos sus enseñanzas. Y es claro, nuevamente, que no han entendido el significado de la resurrección del Señor Jesucristo. Otro ejemplo, hermanos, le preguntaron a estos personas, que es una secta, claramente. Dice, ¿creen en Cristo? Y ahorita lo van a identificar. Y ellos dicen, sí, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y se basan en Juan 14:6. Dicen que están convencidos de que Jesús vino a la tierra desde el desde el cielo para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Su muerte y resurrección hicieron posibles que quienes tengan fe en Él reciban vida eterna. Hasta ahí vamos bien. Pero dicen, sin embargo, Él dijo, el Padre es mayor que yo. Y se basan en Juan 14:28. Y agregan, nosotros aceptamos esta palabra y dice, y no creemos que Jesús sea Dios todopoderoso, por lo tanto, no lo adoramos. ¿Quiénes son estas personas? Los testigos de Jehová. Y no pongo estos ejemplos, hermanos, como una forma de enorgullecerse, que nosotros somos los mejores, los bautistas, las únicas que tienen la verdad. No, sino lo digo tristemente porque es claro que incluso muchos de los congregantes, muchos de nosotros, seguimos pensando esto.
¿Y por qué? Porque no entendemos el verdadero o los significados que implica la resurrección del Señor Jesucristo. Y el primer, hermano, entonces, ¿cuáles son los significados? Que Jesús haya resucitado? ¿Qué implica para mí? ¿Cuál es el contexto para poderlo entender? Y esto lo podemos encontrar en toda la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, es claro el mensaje, pero ¿qué es lo que pasa? No escudriñamos la palabra de Dios. Y es por eso que no nos queda claro qué es lo que implica el que Jesús haya resucitado. Y la primera implicación, hermano, y el primer significado que debe quedar siempre marcado en nuestras vidas, en nuestro corazón, y es claro, y no porque yo lo digo, ni porque un libro lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice y porque es que Jesús es el Mesías. Si pueden, si recuerdan, en Miqueas les voy a leer algunos textos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que es claro que describen al Señor Jesús. En Miqueas 5:1 dice: y tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. ¿Quién nació en Belén, hermanos? Muchos, pero en particular Jesús. Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. ¿Quién nació de una virgen, hermano? Nadie más que el Señor Jesucristo. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. ¿Quién entró? Vimos la semana pasada, ¿quién entró, hermanos? Él era un rey y los judíos y los que estaban esperándolos pensaban que iba a entrar sobre una carroza, seguramente, ¿no? Como todo un rey, pero ese no era la forma en que él iba a entrar, ¿no? No porque él no fuera el rey, sino porque él debía entrar de esta manera. No lo hace rey el hecho de que entre con lujosas cadenas, con un ejército, sino porque él es rey, simple y sencillamente. Y aquí vemos la humildad como el Señor Jesucristo entró, ¿verdad? Y por último, Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Quién es este, hermano? ¿Quién cumplió todo esto? Y muchos más, porque nos podemos pasar aquí citando textos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Como Jesús también predijo cómo él iba a ser crucificado antes, ¿verdad? ¿Quién es? Hermanos, durante siglos los profetas de Israel habían predicho la venida de un Mesías. Los profetas hablaron el día en que Dios, el Dios de Israel, vendría a la tierra, tomaría forma humana, se tornaría en su Salvador y su Redentor. ¿Y quién es este, hermanos? ¿Quién es el Mesías? El único que ha cumplido todos los requisitos. Jesús. Y Jesús es el único ser cuyo nacimiento, vida, misión, muerte y resurrección fueron anunciados detalladamente en los documentos públicos, no 15 minutos antes de la muerte del Señor Jesucristo, sino siglos antes que sucediera y que esto se cumpliese. Incluso, hermanos, Jesús mismo dijo a los fariseos que no querían creer en él. Y los fariseos eran expertos en la palabra de Dios. Tengamos cuidado, decía el Señor Jesús en Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, ya que en ellas esperáis tener vida eterna.
Pero dice, ellas testifican de mí. Hermanos, la resurrección del Señor Jesús es la comprobación que Él es el Mesías, el prometido por Dios, el Mesías que tanto esperaba el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, su resurrección comprueba su deidad como Señor y Cristo. Y también eso es para nosotros. El hecho de que Jesús haya resucitado, hermanos, significa que Él no solamente es el Mesías del pueblo de Israel que tanto esperaban, sino que también es nuestro Mesías que toda la humanidad ha esperado, la esperanza que tanto el humano aspira, la esperanza que tanto el humano quiere. Jesucristo es el único, y es por eso que resucitó. Si no hubiera resucitado, Él no es el Mesías, pero resucitó. Y nadie más ha resucitado, hermanos. Nadie más. Entonces, el primer significado, hermanos, que implica y que significa, ¿verdad?, que Jesús haya resucitado es que Él es el Mesías. No hay nadie más. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, que todo se cumplió conforme a la Escritura. Pedro y Juan le dijeron a los judíos en el templo de la Hermosa. ¿Recuerdan esta parte de la historia? Que precisamente los habían apresado. ¿Recuerdan? Los apresaron porque ellos estaban haciendo milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Los apresaron y después los principales responsables de la cuestión religiosa del pueblo judío los dijeron, a ver, vengan para acá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que ustedes están sanando, están levantando paralíticos? ¿Qué es lo que está pasando? Para lo que Juan y Pedro dijeron en Hechos 3, 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. A quien ustedes han matado y resucitado, prácticamente le están diciendo, este es el Mesías escogido por Dios, el que tanto ustedes esperaron. Él es el único que es el Mesías. El segundo significado, hermanos, que Jesucristo haya resucitado, es que Jesús es el perdón de pecados. Jesús es el Cordero inmolado, Él es el único. La resurrección del Señor Jesucristo comprueba la aprobación divina, la aprobación del Padre sobre la obediencia y muerte del Señor Jesucristo. Su aceptación para el perdón de pecados. ¿Recuerdan la historia, hermanos, de Caín y Abel? Ahí, Caín y Abel y Ananías y Zafira. Caín y Abel en Génesis 4. ¿Recuerdan cómo fue que el Señor Jesucristo manifestó su agrado o desagrado sobre lo que Caín y Abel ofrecían como sacrificio? ¿Recuerdan? Y por esta causa Caín, como no le gustó, ¿no?, mató a su hermano Abel. Y vemos que cómo Dios ahí manifestó lo que sí le agradaba y lo que no le agradaba. Y en Hechos 5:11 vemos cómo Ananías y Zafira, ¿recuerdan esta historia? Resulta que había un hermano, precisamente el mentor de Pablo, que se llamaba Bernabé. ¿Recuerdan? Este hermano trajo a Pablo, a Saulo, y le dio un buen discipulado, ¿no? Y lo introdujo dentro del equipo de discípulos, porque no lo aceptaban por todo el contexto del pasado de Pablo, ¿no?, porque era un perseguidor. Entonces Bernabé, justamente en la iglesia primitiva, había necesitados. Entonces Bernabé lo que hizo fue dar una de sus propiedades,
dijo, yo voy a dar nuestras propiedades y que pues Dios lo use para cumplir o cubrir las necesidades del resto de la iglesia. Y él fue un ejemplo, pero siempre hay un hermanito que dice, pues ¿cómo él lo va a hacer? Quiere levantarse del cuello, no, pues nosotros vamos a hacerlo también. Entonces había esta pareja que se llamaba Ananías y Zafira, y ellos también vendieron una de sus propiedades, pero mintieron y dijeron, este es el total, pero en realidad no entregaron todo el total, entregaron solo una parte. Y el problema no es que haya entregado en una parte, sino que mintieron. Y no le mintieron al sacerdote, sino le mintieron a Dios, ¿no? Ellos pudieran haber dicho, bueno, voy a entregar de 100 pesos, voy a entregar 10 pesos a Dios. Pero ellos dijeron, voy a entregar 10 pesos, pero voy a decir que voy a entregar el total de la venta. Y bueno, aquí vemos cómo también el Espíritu Santo, Dios, se manifiesta y deja claro lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Y qué es lo que pasó con Ananías y Zafira? ¿Recuerdan? Murieron. Entonces, hermanos, es claro que cuando el Señor Jesús, cuando Dios le agrada las ofrendas y lo que nosotros le damos, Él se manifiesta y Él dice, ¿lo acepto o no lo acepto? Entonces, de la misma manera, el Señor Jesucristo, Dios Padre, aceptó el sacrificio y ofrenda de su Hijo Jesucristo. Y el hecho que Jesús haya resucitado es que fue aceptado, ¿no? Como resultado de la aceptación del sacrificio de Jesucristo en la cruz, fue resucitado por el Padre, el Señor Jesucristo, dando salvación y perdón de todo pecado, y todo es todo, hermanos. Porque también una de las cuestiones que no entendemos, y lo vimos en los ejemplos anteriores, es que tenemos que hacer algo más para el perdón de nuestros pecados. Y muchos pensamos que sí, pero el Señor Jesucristo es el único y absoluto el perdón de todos nuestros pecados. No hay nada más, no hay indulgencias, no hay sacrificios, no hay nada más. Él es la única ofrenda aceptada por el Padre para el perdón de nuestros pecados. Vayan conmigo, por favor, a Hechos 5:31, donde nuevamente Pablo y Juan aclaran lo siguiente. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso el Señor Jesucristo fue resucitado por el Padre, porque Él es el perdón de pecados. ¿Recuerdan la historia también, hermanos, del paralítico que fue llevado por sus amigos? Que no podía entrar justamente en la casa donde Jesús tenía mucha gente. Hicieron estos amigos, yo quiero de estos amigos, que hicieron un boquete así en el techo, ¿me recuerdan? Y lo bajaron, ¿no? Y precisamente esto lo vemos en Marcos 2:5. Vayan conmigo, volvamos a recordar esta historia. Cómo Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados. Dice 2:5, Marcos 2:5. Dice la palabra de Dios, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, que era su amigo, hijo, tus pecados son perdonados. Y pongan atención, y dice, y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y me encanta cómo Jesús responde. Y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí vemos claramente cómo el Señor Jesucristo es el único que puede perdonar pecados.
Y el mismo Señor Jesús también lo aclara en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede acercarse al Padre si no es por el perdón de los pecados por medio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en ocasiones pensamos y decimos: es que el Señor Jesús tomó mi lugar en la cruz, y es que Él murió por mis pecados, y es que yo debería haber estado ahí. Y la realidad es que no, hermanos. Aún así, si nosotros estuviéramos en la cruz, nosotros no somos la ofrenda correcta que Dios Padre hubiera aceptado. Porque ¿recuerdan cuál era el sacrificio del pueblo de Israel para el perdón de los pecados? Era un cordero, ¿no? O una paloma. Pero esa paloma no era cualquiera. Incluso Jehová manifestaba porque les entregaban sacrificios que no eran correctos, ¿no? Una ovejita tuerta, una ovejita coja, lo peor. Pero para el perdón de los pecados es claro que era un sacrificio especial, incluso de los primogénitos, ¿no? Entonces no era cualquier cosa. Entonces, hermanos, nosotros, aunque estuviéramos en la cruz, no hubiéramos hecho el perdón de nuestros pecados. El único perdón de los pecados, no solo de nosotros, sino de la humanidad, es el Señor Jesús. Es el único cordero, es el único sacrificio, el único aceptado y digno para el perdón de pecados. Entonces, el hecho de que Jesús haya resucitado es que Él es el Mesías y Él es el único perdón de pecados. Pero también hay otra implicación, hermanos. Y esta nos debe llenar de esperanza, pero también implica una responsabilidad para nosotros. Es que el tercer punto es que Jesús es la garantía de nuestra resurrección. Él es la resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, es la señal y la garantía de la resurrección de todo aquel que cree en Él. ¿Recuerdan la historia de Lázaro? Ahí en Juan 11. Juan 11, 24. Busquémoslo, vamos a usar nuestras Biblias. Eso me gusta porque practicamos ya cuando se hacen los concursos de esgrima. Entonces ya estamos listos. Juan 11, 24. ¿Recuerdan la historia de Lázaro? Lázaro y María y Marta eran amigos del Señor Jesús, estos tres hermanitos. Pero ¿recuerdan qué es lo que pasó a Lázaro? Lázaro estaba muy enfermo y murió, tristemente. Y Marta y María estaban tristes, incluso el Señor Jesús también estaba triste, incluso lloró. De ahí sacamos el pasaje cuando decimos Jesús lloró. Es un pasaje de memoria cuando hay participación de textos de memoria. Entonces, muy fácil. Voy a leer Juan 11, 24. Continúen ahí con su vista. Dice: Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero ¿por qué le dijo esto? En el versículo 23 dice que va a resucitar Lázaro. Dice: yo lo voy a resucitar. ¿Qué dice en el versículo 23? Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Muy bien. Tu hermano resucitará, dijo Jesús. Pero Marta dijo: sí, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. No sé, pero sí va a resucitar, ¿no? Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y después, ¿recuerdan qué pasó? Cristo va, después de haber llorado, después de que Marta también le dijo lo mismo, después de haber llorado con ellos, Jesús fue a la tumba donde estaba Lázaro y le dijo: Lázaro, sal, vámonos por unos tacos y una coca, ¿no?
Bueno, en otras palabras, pero lo estoy contextualizando porque a mí me gustaría que el Señor cuando venga me dijera vamos por unos tacos y una coca. Pero le dijo, Lázaro, sal, ven. Y Lázaro salió con las vendas, hermanos. Y si leen posteriormente dice que tenía 4 días que estaba enterrado. Ahí, 4 días, hermano. Incluso ahí dice también la palabra de Dios que ya olía feíto. No es que había pasado unos minutos o unas horas, incluso el mismo día, sino que habían pasado 4 días. 4 días. Hermanos, si esto lo hizo con Lázaro, también en su palabra dice que también lo va a hacer con nosotros en su segunda venida. Otro ejemplo, hermanos, es Marcos 5, del 22 al 24. Y después del 35 al 43, como resumen, Jesús resucita a la hija de Jairo. No fue la única ocasión. ¿Recuerdan la historia? Que vino precisamente otro importante en la vida religiosa del pueblo judío. Era un responsable en la sinagoga. Y este se llamaba Jairo. ¿Y por qué vino él? Porque su hija estaba agonizando, estaba muriendo. Y sí, murió. Y dice que Jairo se postró a sus pies y le dijo, Jesús, ven conmigo por favor para que sanes a mi hija. Y en eso también entra la historia de esta mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Lo tocó, más bien lo tocó a él y la sana. Pero posteriormente, justamente después de esto, vienen los principales de la sinagoga a decirle a Jairo, oye, ya no molestes al maestro, ya tu hija está muerta. ¿Y qué es lo que pasó? Él se fue, dijo, ¿sí crees esto? ¿Tienes fe? Sí. Y fue con Jairo a su casa. Y estando ahí, todos estaban llorando, como es debido en un velorio. Y me encanta la palabra que el Señor dice ahí. Dice que tomando la mano de la niña, le dijo, Talita, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y esa niña resucitó. El Señor Jesús la resucitó. Y después le dijo, denle de comer. Yo también quiero comer después de que el Señor resucite. Pero no creo que vaya a pasar esto. No sé, no va a haber más llanto ni más dolor, dice la palabra de Dios. Hermanos, esto debe de gozarnos, ¿no le da gozo? ¿No le da gozo? Es una buena noticia, además de que si le dijeran, es mucho más importante esta noticia que si le dijeran a usted, hermano o persona, tienes 10 millones de dólares en tu cuenta. Y con 10 millones tú dices, ya resolví toda mi vida, ¿no? ¿En qué me los voy a gastar? O que le digan, ¿sabes qué? Tienes una mansión. Nuestro presidente te acaba de otorgar ahí la residencia en Los Pinos. Esta noticia, hermanos, es mucho más importante que todo eso. Aquí vivimos, somos de peregrinos, solamente somos pasajeros. Pero el Señor Jesucristo, así como lo hizo con Lázaro y así como lo hizo con la hija de Jairo, también Él ha prometido que lo va a hacer con nosotros. Y hermanos, esto debemos de dar gloria a Dios porque no merecemos esto. No lo merecemos. Y debemos de glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la resurrección y la vida eterna que todo ser humano desea. ¿Qué es lo que tanto los científicos están buscando? Siempre preservar la condición y la vida del ser humano, incluso prolongarla, incluso ser más eterno, ¿no? Incluso ahorita acaba de pasar una película también, ¿no? De los Avengers, ¿no? Que aquel que tenga todas las gemas del infinito, que va a ser eterno y que pueda tener todo lo que él quiera. Pero la única manera, hermanos, que
el humano puede trascender y puede ser eterno, es por medio del Señor Jesucristo. Es la única manera. Es la única manera en que el Señor, la única manera en que las personas, todo el ser humano, puede ser eterno. Jesucristo es el único que nos da la vida eterna. Es la vida eterna que tanto el ser humano desea. No hay nadie más. Y hermano, esto debe cambiar nuestra perspectiva de la muerte y transformarla en esperanza. Y esto mismo lo entendía Pablo, que decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, muchas personas tienen miedo a la muerte, pero una vez que entendemos este significado, estos significados, todo lo que implica el que el Señor Jesucristo haya resucitado, esto debe cambiar nuestra perspectiva de la muerte. No debemos aferrarnos a estar aquí. Incluso Pablo decía: ¿saben qué? Ya, Señor, ya me quiero ir. Sé que me espera la gloria contigo, estar ahí contigo. Entonces, hermanos, no tengamos miedo a la muerte. Incluso esto lo predicaba también el domingo pasado en la iglesia en Reynosa. Le decía a los hermanos, vivimos en una ciudad muy complicada, muy violentada por el narcotráfico, y que incluso han habido casos en que una bala perdida lamentablemente causa la muerte de una persona que es inocente. Y no solamente los que están involucrados, sino inocentes. Pero hermanos, decía a los hermanos, esto debe cambiar, no debemos de salir con temor. Ciertamente es que debemos de ser responsables y no tentar al Señor, ¿verdad? No creernos como Matrix, aquellos que han visto la película, ¿no? Que nos brincan las balas e incluso que las esquivamos. Pero esto debe cambiar nuestra perspectiva de la muerte. Y debemos de cumplir nuestra responsabilidad, porque incluso muchos no quieren salir a trabajar, no quieren salir a llevar a sus hijos, no quieren salir porque, es que qué miedo, me van a asaltar, me van a disparar. No, pues cumplamos. También vayamos y es parte de nuestra responsabilidad compartir el Evangelio, servir a la comunidad, servir a la iglesia. Hermanos, no tengamos miedo a la muerte. La muerte es parte del proceso de la vida del ser humano. Tengamos miedo tengamos miedo más bien y preocupémonos si no reconocemos a ese Mesías, a ese perdón de pecados, a ese que solamente ha resucitado el Señor Jesucristo, si no lo queremos reconocer, porque Él es el único que da la vida eterna. Hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo es la base de la fe cristiana. Es la base de la fe cristiana. Y ahora, hermanos, ustedes al menos conocen un poco más y conocemos un poco más todo lo que implica que el Señor Jesucristo haya resucitado. Todo lo que implica lo que hicimos la semana pasada, lo que vimos en la televisión, ¿no? Y sí, en 1 Corintios 15, 14, Pablo exhorta a los corintios que creían, aunque no lo crean, e incluso también nosotros muchas ocasiones no creíamos, y personas actualmente no creen en la resurrección del Señor Jesús, pero no entienden. Dicen que sí creen, pero siguen haciendo cosas que no tienen la razón de. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Hermanos, ¿usted cree esto? ¿Usted cree que Jesús ha resucitado? Ahora conoce un poco más de todo lo que implica la resurrección del Señor Jesús. Hermanos, y si creemos esto, ¿por qué nos aferramos continuamente a hacer a nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios? Confesamos que creemos en Jesús resucitado, pero actuamos como si siguiera muerto. Pensamos que estamos muy lejos de Él. Se nos olvida que ese Señor Jesús, que ese resucitado, es omnipresente. Y esto, hermanos, no lo digo
como si ya hubiera alcanzado la meta. Y eso también lo digo, por eso me implico yo. Confesamos y creemos, decimos que creemos, porque yo también no actúo conforme sé, ¿verdad? Y como dijo Santiago, hermano, si nosotros creemos esto, ¿por qué actuamos de esta misma manera como si Él no estuviera vivo? Y muchos dirán, no, es que yo creo, sí, yo creo. Y las personas piensan afuera y dicen, sí, yo también creo. Y nosotros también decimos. Pero no solamente es de creer y tener un conocimiento teórico, sino como lo dijo Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y esto mismo, podríamos decir, bueno, es que ese texto no va dentro de 1 Corintios, pero prácticamente está hablando lo mismo. Vayamos a 1 Corintios 15:32 nuevamente. 15:32, y el mismo capítulo de Corintios está hablando de lo mismo que está hablando Santiago. Y dice 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dice, si los muertos no resucitan, si creemos que esto, pues hagamos lo que queramos, ¿no? Sigamos mintiendo, sigamos envidiando, sigamos maquillando números en nuestro trabajo, sigamos ignorando a aquellas personas que necesitan, sigamos manteniendo el rencor, guardando un rencor sobre nuestra familia, sobre nuestro vecino. Hermanos, y posteriormente dice en el 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y me encanta cómo dice el 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, si creemos que Jesús ha resucitado, actuemos como es debidamente. Hermanos, han pasado 2000 años y muchos hombres han tratado de desacreditar la resurrección del Señor Jesús, pero no lo han logrado y no lo van a lograr, porque el Señor ha resucitado y eso es un hecho. Y esto proviene de Dios mismo, lo cual significa que así sucedió y no está en la tumba como muchos otros hombres que vinieron, entre comillas, a salvar la humanidad. Mahoma está muerto, Buda está muerto, todos aquellos que se han autonombrado el Mesías, el perdón de pecados, la solución, han muerto. La muerte los detuvo, pero no a nuestro Señor Jesús, que fue resucitado, fue ascendido al cielo y está a la diestra del Padre, preparando un lugar para estar con Él en la eternidad. Hermanos, ¿creen esto? ¿Creen que Jesús ha resucitado? Comportémonos como es debido. Él está vivo, Él está en nosotros, está con nosotros. Ahora conocen las implicaciones un poco más del significado del Señor Jesús, que Él haya resucitado. Nos vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, porque solamente por tu palabra nos puedes dar el entendimiento. Tu Espíritu Santo puede revelarnos tu voluntad y todo lo que implica, Señor, tu magnificencia, como lo que eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque hoy pudimos meditar un poco en tu palabra, escudriñarla y saber qué es lo que implica, qué significa que tú hayas resucitado. Señor, te damos gracias y reconocemos que tú eres el Mesías. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres el único
Cordero inmolado, y serás y eres el león de Judá, Señor, que eres la única ofrenda aceptada para el perdón de pecados de toda la humanidad. Pero, Señor, también reconocemos que tú eres la resurrección. No hay nadie más en quien podamos creer. Señor, tú eres el único que ha resucitado entre los muertos y el único que nos dará la vida eterna que tanto el ser humano anhela. Señor, ayúdanos a guardar esto en nuestros corazones, en nuestra mente, pero sobre todo ayúdanos a recordar que tú sigues vivo y que no has muerto. Ayúdanos a comportarnos como es debido delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejor hijos tuyos y representarte en esta tierra, Señor. Te alabamos y glorificamos porque seguimos celebrando que tú hayas resucitado y ahora vives en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.